Predicar para mí es motivo, no de gloria es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Gracias, Señor, por el llamado que hoy nos haces para estar unidos a ti como los sarmientos a la vid. Que en nuestra oración tu palabra fluya como savia que llene de amor nuestra vida para dar frutos que glorifiquen al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, me llamo Alberto, de la comunidad Verbum Dei. Les agradezco que me permitan llegar hasta ustedes para compartir mi oración de esta mañana, la cual se centra en el Evangelio del día, Juan 15 del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. El Evangelio de hoy es el mismo del domingo que pasó. Jesús nos presenta la parábola de la vid y los sarmientos, una alegoría rica en sentido y profundidad. Si permanecemos unidos a Él, a Jesús, tendremos vida y daremos mucho fruto. Veía en mi oración 5 elementos importantes para nuestras vidas. Jesús se presenta como la vid verdadera, a quien todos los creyentes debemos estar unidos si queremos dar frutos. El labrador es el Padre quien poda las ramas con el propósito de que produzca más frutos. Los discípulos, es decir, ustedes y yo, somos las ramas o sarmientos unidos a la vid. El fruto son los resultados de una vida guiada por el Espíritu. Y por último, las ramas inútiles son quienes están separados de Cristo. Veamos el primer punto, que dice que hay vides falsas, plantas de uva falsas. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Si Jesús recalca y se describe a sí mismo como la vid verdadera, entendemos entonces que existen algunas vides que son falsas. ¿Y cuáles son ellas? Los falsos predicadores y las sectas que abundan por doquier. De ahí que debemos cuidarnos de esas falsas vides y confiar en las autoridades espirituales que Cristo dispuso a través de los apóstoles. Otro punto es la necesidad que tenemos de ser podados. Podar ramas que no dan fruto es necesario para que el fruto se produzca en ellos. Existen ramas que no dan fruto, en las que se desperdicia la savia de la planta. El labrador corta esas ramas, pues siendo inútiles, ¿para qué las quiere? Yo trabajo en una escuela rural, en una zona cafetera, y hay una práctica que acostumbran con los cafetales cuando estos ya no dan buenos frutos. Los soquean, es decir, cortan el tronco dejando solamente 30 centímetros de él. Es una práctica aparentemente cruel, pero empiezan a salir ramas renovadas y al cabo de 18 meses el cafeto comienza nuevamente a producir. Es la manera para ayudarles a mantenerse saludables y optimizar la producción. Tenemos que reconocer que el ser humano tiene una tendencia natural a hacer el mal. Y por eso es necesario que seamos podados con regularidad y muchas veces soqueados para que así podamos dar cada vez muchos más frutos. La poda duele, pero es indispensable en nuestro camino como hijos de Dios.
Otro punto es la herramienta que el labrador usa para hacer la poda. ¿Qué herramienta usa Dios para esto? Jesús nos da la respuesta en el versículo 3. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Es decir, esta poda se realiza por medio de la palabra de Dios que nos confronta y pone en evidencia nuestra más profunda realidad. La palabra de Dios es como un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia maldad. O como espada de doble filo, lo dice la Biblia, que penetra hasta los huesos, no para hacernos daños, sino para extirpar, para cauterizar los tumores malignos que hay en nosotros. ¿Que es doloroso? Claro que lo es, ya lo dijimos, pero su acción es sanadora. Creo que el mundo está como está porque se ha alejado de Dios, porque no se ha dejado confrontar por su palabra, porque no le ha permitido a la palabra que le ponga al descubierto toda la iniquidad que hay en él. Un cuarto punto es que debemos permanecer unidos a la vid. Con conocimientos básicos, sencillos de botánica o con el simple sentido común, sabemos que la rama de una vid o de cualquier árbol se mantendrá viva y estará en la capacidad de dar fruto solo en la medida en que esté unida al tronco. Pues es a través del tronco que las ramas reciben la savia que les mantienen con vida y de esta manera pueden dar fruto. Si quebramos las ramas o las separamos del tronco, esta no tardará en secarse y ciertamente no dará ningún fruto. De la misma manera nosotros, como sarmientos, tenemos que permanecer unidos a Jesús, la vid, para recibir la savia de su amor y así poder florecer y dar fruto. No hay otra manera. ¿Qué significa permanecer en Él? Significa conocerlo, amarlo, mantener una relación personal y permanente con Él. Y es a través de la oración que mantenemos esa relación personal con el Señor. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, en donde se encuentra la fuente que los mantiene con vida. Aquí cobra un enorme sentido la tercera palabra de esta frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un último punto es que hay ramas que aparentan serlo. Puede que haya ramas que piensen que están prendidas a la vid y lo aparentan, pero que en realidad no reciben los nutrientes y por lo tanto se secan. Esto pasa con aquellos hermanos que dejan nuestra iglesia para ir a buscar iglesias de garaje. En algún momento se desgajaron del tronco. Y esto también nos pasa a nosotros en algunos momentos de nuestra vida en que nos hemos secado por no recibir los nutrientes al estar desconectados de Cristo y de su palabra. Eso nos pasa cuando no frecuentamos los sacramentos, no nos acercamos a la palabra de Dios o abandonamos la oración. Por último, es preguntarnos qué frutos produce el estar unidos a Cristo. Jesús nos pide que obedezcamos sus mandamientos en el versículo 10. Por eso la obediencia debe ser uno de los frutos. Jesús promete gozo en el versículo 11, por eso la alegría debe ser otro de los frutos. El Papa Francisco nos recordaba que la tristeza no es una actitud cristiana, por eso decía que un cristiano triste es un triste cristiano. Jesús manda que nos amemos unos a otros, lo encontramos en los versículos 12 y 17 de este capítulo 15. He aquí que el amor ha de ser otro de los frutos, el más excelso de todos ellos. Por eso San Pablo dice que todo pasará, menos el amor. Hay frutos otros que no aparecen en este capítulo, pero que Pablo en la carta a los Gálatas menciona 9 de ellos, que Miriam Janet en su pauta del domingo los mencionó. Seguro que al estar injertados en Jesús ha de producirse en nuestra vida cada uno de esos frutos. Si se nos pidiera dar cuenta de nuestros frutos, ¿qué medida usaríamos?
¿recurriríamos a los números, a las matemáticas para cuantificarlos? Quizá encontremos muchos indicadores, sin embargo, el verdadero fruto surge de la profundidad de nuestra relación con Jesús. Recuerdo un ministerio que me encomendaron en mi juventud. Debía atender a un anciano que sufría de una artritis degenerativa que lo tenía postrado en la cama. Yo lo aseaba, le daba de comer, le leía el Evangelio del día y le llevaba la comunión. Pudiera pensarse que era algo infructuoso, insignificante. Pero es que el fruto no necesita ser algo que se revele en gráficos o cuadros estadísticos. La verdadera prueba del valor del fruto es si éste honra a Dios. El propósito de las ramas de los árboles frutales es dar fruto. Nadie cultiva una vid, un árbol de uvas, solo para admirar sus lindas hojas. Pregúntale hoy al Señor en tu oración, ¿qué frutos espera de ti? Que tengas una fructífera oración.